El sistema público en pensiones tiene un gran problema, porque, por ejemplo, para la ley 73, la pensión está basada en algo que se llama tasa de reemplazo. Y el problema es que mucha gente llega a una edad de retiro, que son los 60 años, pensando que se va a ir bien jubilada con una buena pensión, y resulta que no. Todos aquellos que han ido al Seguro Social a recibir la pensión médica se acordarán que hay una ventanita que dice vigencia de derechos, y ahí checan que efectivamente, aunque ya no estés laborando, tengas estés dentro de un cierto lapso de tiempo en el cual no hayas perdido tus derechos como empleado. Y no solamente para la atención médica, sino también para poder pedir un retiro o pedir una jubilación. Terminé perdiéndolo. Algo grave y que es bien importante que la gente haga es, en ese tipo de situaciones, siempre acércate con tu agente. Pregúntale, ¿qué opciones tengo? Bienvenidos a su podcast favorito, Hablando Sin Filtro. Yo soy Carlos Camacho y bueno, como cada semana hoy tengo un gran invitado. Me acompaña de Ciudad de México Marco Reynoso. ¿Cómo estás, Marco? Hola, Charlie, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Todo... Gracias por la invitación. Oye, Marco, hoy vamos a hablar de temas un poco tristes. Vamos a hablar del tema de las pensiones, de los seguros, de qué podemos esperar las personas que estamos rondando ahí los 40, 45 años y hacia abajo, ¿no? Que es en donde se está poniendo más complicado, me parece. O la gente, y esto es gente que empezó a trabajar a sus 18 años, gente un poco mayor que empezó a trabajar un poquito después, probablemente también está en una situación complicada. Vamos a hablar de todo este tema. Marco, ¿por qué no nos hacemos una pequeña introducción? ¿A qué te dedicas? Cuéntanos un poco a la audiencia. ¿Quién es Marco Reynoso? Bueno, Marco Antonio Reynoso es un agente certificado de seguros y evidentemente que manejo la parte de finanzas personales. Al final de camino se trata de tocar vidas y que la gente se concientice de temas tan delicados como el que vamos a tocar el día de hoy y que lamentablemente no nos educan y tampoco ponemos mucho foco para hacerlo a una edad en la que empezamos a trabajar, en la que empezamos a ser económicamente activos, y que evidentemente eso va a tener una consecuencia después, que es estarla batallando, ¿no? Entonces, hoy ya tenemos un despacho que nos dedicamos a todo el tema de seguros, en la parte de vida, como sería planes de seguros de vida, planes de ahorro retiro, en la parte patrimoniales, autos, casas, etcétera, y negocios, gastos médicos, ¿no? Esa es la parte que estamos manejando. Claro, aquí ya habíamos tenido un capítulo igual sobre una pincelada sobre el tema de los seguros, pero hoy pues decidimos enfocarnos fuertemente el tema de los llamados PPRs, ¿no? También y todo este rollo, pero ¿por qué dirías que es importante? O sea, cuéntanos un poquito cuál es la problemática del sistema de pensiones en nuestro país y por qué podría ser crítico para la gente que nos escucha. O sea, cuando tú me empezaste a contar, a mí la verdad es que sí me deprime un poco, pero cuéntanos un poco más de esto. Bueno, este tema de las pensiones no es solamente un tema exclusivo de México, prácticamente es un tema a nivel mundial. Lamentablemente, México ha ido tomando acciones de manera lenta en dos sentidos. Por un lado, el haber dependido solamente de un sistema que es el que conocemos de pensiones por medio del IMSS o el ISSSTE, y que se continuó durante muchos años, hasta el momento en que llegó el punto en el que ya no era sustentable, ¿sí? Y de ahí viene la migración al tema de Afores, que también, si bien es una manera en la cual el trabajador, el empleado, va haciendo su vaquita para poder tener un monto que le permita recibir una pensión, lo que sí es un hecho es que es completamente insuficiente, ¿sí? Para que te des un poquito idea, y el auditorio se dé un poco idea de qué tan grave está esto, el sistema de pensiones prácticamente funciona en la parte retributiva. Recordemos que hay dos sistemas, ¿no? Unos, los de mi edad más o menos, que pertenecemos a una ley que se llama Ley 73, ¿sí? Tenemos un esquema diferente al de ustedes, como generación, que es Ley 97. Y son dos esquemas completamente diferentes. Y en ambos casos comparten un común denominador, que es muy bajas pensiones. El sistema público en pensiones prácticamente tiene un gran problema, porque, por ejemplo, para la ley 73, el,
la pensión está basada en algo que se llama tasa de reemplazo. ¿Qué es la tasa de reemplazo? Es el porcentaje de lo que nosotros vamos a recibir como pensión de lo que estuvimos ganando durante durante nuestra época activa, económicamente activa. Es decir, si el último sueldo que recibimos o el promedio de los últimos años fue 10,000 pesos y la tasa de reemplazo hoy día es del 35 al 40%, eso equivale a recibir 3,500, 4,000 pesos. Imagínate nada más lo grave, ¿no? Y el problema es que mucha gente, lamentablemente, llega a una edad de retiro, que son los 60 años, pensando que se va a ir bien jubilada con una buena pensión y resulta que no. Entonces, por eso es que vemos que mucha persona mayor sigue laborando y tiene que ver la manera de cómo seguir recibiendo algún tipo de ingreso. Y para ustedes, que son ley 97, pues evidentemente la cosa se pone más complicada, porque como te comentaba, es literalmente durante toda su vida laboral están cotizando, están reuniendo una determinada cantidad que se va a reunir en la parte de las afores, y eso ese monto, ese saldo que se llega a juntar, es lo que finalmente van a recibir ustedes de manera dividida a manera de una pensión mensual. Y digo, y hay también sus maneras. Es un tanto complejo, pero a grandes rasgos así funciona. Y prácticamente, como te puedo mencionar, es por un lado los de la ley 73, pues la tasa de reemplazo es muy baja. Y por el otro, estarás de acuerdo conmigo que también para ustedes como generación, los sueldos tampoco es que sean espectaculares. Y tampoco las retenciones que se hacen o las aportaciones que se hacen para el tema de Afores, tampoco es que sea una cantidad muy fuerte, ¿no? A pesar de que el gobierno federal en el 2020 impulsó una ley que era incrementar el porcentaje que el patrón ponía para el retiro de las personas. La idea es de llevárselo de un 6,5 a un 15% del sueldo registrado del empleado, que es un buen incremento, es más del doble, pero que sigue siendo insuficiente, ¿no? Y si al final del camino vamos a apostarle solamente al monto que vamos a recibir, pues la situación no es nada halagadora. Claro, no, es complejo y a veces no pensamos mucho en este tema porque es como, bueno, estoy en el día a día, pues hoy estoy joven, no tengo este problema, pero creo que es importante voltear a ver hacia futuro en este preciso momento, ¿no? Es el mejor momento para invertir, creo que era ayer, pero el segundo mejor momento tendría que ser pues ya, ¿no? O sea, pero muchas veces tampoco hay como tanta información, me parece, a pesar de que hay personas como tú que se dedican a asesorar y a dar como esta guía, a veces pareciera como spam, ¿no? O sea, yo lo llevo al mundo del spam en donde la gente de seguros te llama y la percepción que yo tenía de un agente de seguros hace tiempo que seguramente mucha gente comparte es, puta, es que me quiere vender a huevo algo. O sea, siempre me llama y es como, o sea, obviamente te hacen un escáner que es parte del trabajo, pero a lo mejor no es como el mejor approach y de repente lo sientes como invasivo porque no tenemos ese nivel de conciencia ni toda la información tan clara de lo importante que es sí tomar acciones. Y como bien dices, creo que también influye el contexto en el que nos encontramos, ¿no? Quizá México o algunos países latinoamericanos no tenemos tanto esta cultura ni del ahorro ni de la prevención y confiamos mucho en el gobierno, ¿no? Pues, lo que vayamos a recibir, pero pues es complicado, ¿no? O sea, si te pones a evaluar cuál es tu estilo actual y cómo quieres llegar hacia futuro, y también considerando que pues hoy tendemos, las estadísticas dicen que tendemos a vivir más. Entonces, ¿qué vas a hacer después de que te retires con estos niveles que ya nos acabas de mencionar, que pues sí resulta preocupante? Ok, esta es la parte como negativa, pero ¿cuál podría ser un lado positivo que tendríamos que voltear a ver justo para generar esta conciencia, Marco? De entrada es, como bien lo dijiste, la parte de sensibilizar a las personas es la parte que a mí más me emociona porque finalmente se trata de tocar la vida de las personas, no ahorita, para el día de mañana. Porque, y es padre, porque mucha gente de los 30, te puedo decir, yo tengo asegurados en la parte de planes personales de retiro, de que tienen 28 años, que están conscientes de la problemática que tiene
el tema de pensiones, el tema de retiro, y que dicen, yo no me quiero quedar sujeto a una pensión como tal por parte del gobierno, ¿no? Si quiero mantener de alguna manera un nivel de vida al que estoy acostumbrado, eso me implica el hacerme consciente por un lado y por el otro tomar acción, como tú lo acabas de decir, ¿no? Y el mejor día es hoy. Lamentablemente, siempre el tema económico pues, no es algo que hayamos traído como cultura familiar, ¿estás de acuerdo? En el cuida tu lana, ponte a ahorrar, ponte a invertir. Prácticamente este tema, por ejemplo, de inversión, pues realmente tiene, ¿qué será? ¿5 años? En el que se volvió como un boom para esta nueva generación de chavos que están trabajando, que son económicamente activos y que ya se empiezan a preocupar, pues sí, por tener bienes, por invertir, que es una generación un tanto completamente diferente a la de nosotros, ¿no? Que veníamos de la cultura de sí, vive, mantente trabajando y realmente no te preocupes por nada más, ¿no? Que al rato pues viene la pensión y tu vida está resuelta. Y no es cierto. Les voy a poner el caso lamentable de una persona a la cual conozco. Esta persona acaba de cumplir 75 años. Y fue una persona que en su vida económicamente activa, y de hecho sigue trabajando. Él tuvo niveles a nivel dirección en una empresa de fotografía, para no decir nombres, ¿no? Pero le iba muy bien, de hecho, le iba muy bien, se lo llevaron a Estados Unidos a capacitación para un puesto directivo, etcétera. Pasa el tiempo, no le toca la dirección, se enoja, cosa que pasa muy frecuentemente, se enoja, se sale y se va a una empresa que le igualaba, vamos a decir, el sueldo a la que tenía anteriormente, a lo mejor un poco más, pero esa diferencia se la daba no precisamente en su sueldo. Lo que nosotros sabemos que muchas empresas manejan como bono adicional. ¿Qué pasó? Que cuando él llega a la edad de los 60 años y se quiere retirar, pues resultó que él estaba cotizando con un poquito más del sueldo mínimo. Todo lo que le cayó por fuera, literalmente se lo gastó. De tal manera que hoy está trabajando. Y dice, fue la peor tontería haberme jubilado sin saber qué estaba yo haciendo. Y pensando que iba yo a retirarme de buena manera, resultó por lo contrario. Claro, wow, está muy cabrón esto porque, a ver, creo que también hoy hay dos esquemas en donde puedes tú incidir, ¿no? En mejorar esa pensión. O sea, la gente, como bien comentas, de que está en la ley 73, Uh-huh. porque tú puedes hacer aportaciones adicionales al IMSS, ¿no? O sea, cuéntanos un poquito de ese esquema. Ok, ahí te va. Hay muchas personas, por ejemplo, que pertenecemos a la ley 73, te digo, evidentemente como empleados tenemos que cuidar varios factores. Uno de ellos, por ejemplo, es el conservar derechos. Seguramente todos aquellos que han ido al Seguro Social a recibir atención médica se acordarán que hay una ventanita que dice vigencia de derechos. Y ahí checan que efectivamente, aunque ya no estés laborando, tengas estés dentro de un cierto lapso de tiempo en el cual no hayas perdido tus derechos como empleado. Y no solamente para la atención médica, sino también para poder pedir un retiro o pedir una jubilación. Mucha gente confunde, y por aquí vamos a empezar en temas de conceptos, mucha gente confunde el tema de retiro con jubilación. Y no es lo mismo. El retiro en edad avanzada o cesantía es yo me voy a los 60 años, pero poca gente sabe, por ejemplo, ley 73, que a los 60 te penalizan con el 25% de la pensión que ibas a recibir. ¡Wow! David, tu cara. Ok, imagínate que una persona que tiene su promedio de sueldo, de su salario, un promedio de 10,000 pesos, llega a los 60 y dice, yo agarro mis canicas y me voy, ¿no? Como se dice por ahí. Y llega a la ventana y pide su retiro y resulta ser que no le dan los 10, le dan 7,500. Si se va a los 61, la penalización es el 20%. Si se va a los 62, es un 15%, así hasta llegar a los 65, que es la edad de ley para jubilación e irte al 100%. Entonces, de entrada tenemos que conocer ese tipo de conceptos, porque si no los conocemos, podemos cometer una tonta. Por ejemplo, para la ley 73, la ley dice que debemos de tener al menos 500 semanas cotizadas. Ok. Y prácticamente nosotros, el que menos tiene, bueno,
Igual puede tener 1000 o 1500 o 2000 semanas. Ese diferencial, al final del camino, te lo va a pagar el Seguro Social. ¿Sí? Entonces, pero la lista dice, tú con 500 semanas te puedes ir, pero entonces, evidentemente, te vas a ir lo más raso posible. ¿Me explico? Ok. Por eso es que cada uno, y este es otro error que comenté muy común entre las personas, que es, mi compadre, mi amigo me dijo que él hizo así y él está cobrando buena lana. Y no necesariamente es así. Recordemos que ni tú ni yo compartimos el mismo sueldo, ni los mismos años trabajados, ni la misma posición. ¿Sí me explicó? Entonces, esos factores influyen con respecto al monto a recibir. Ok, perfecto. Bueno, y entonces, ¿qué otras alternativas tiene esta persona para jubilarse? Ahora sí sigamos con el ejercicio. Ok. ¿Qué puede hacer una persona, por ejemplo, en Ley 73? Hay muchas personas que, teniendo conservación de derechos, pueden inscribirse a algo que se llama modalidad 40. Pero la modalidad 40, pues también tiene sus que veres porque si bien te permite seguir sumando, tú inscribirte directamente en el Seguro Social y poder hacer aportaciones, tú eliges con qué salario, vamos a decir, quieres que cotizar, y vas haciendo tus aportaciones directamente, pagando tu IMSS, vamos a decirlo, directamente al instituto, ¿vale? Y yo digo, me quiero ir con 10 UMAS, porque es en UMAS, pero son salarios, o topado a 20 UMAS. Pero para que se dé la gente una idea, hace algunos años, antes de que hubiera algunos cambios también, una persona con promedio de haciendo aportaciones de 8,000, 9,000 pesos, podía irse con una pensión de las más altas. Para el 2030, para el 2030, cada aportación mensual en promedio va a ser como de 22,000 pesos. ¿Cuánta gente va a tener la capacidad económica para soportar durante un año pagar 22,000 pesos? Muy poca, ¿estás de acuerdo? Entonces, de manera tal que si no tiene un colchón financiero, algo que haya contratado por fuera, que le permitiera reunir un capital para pagar esa modalidad 40, no la va a hacer, porque va a ser muy caro pagarla. Y la modalidad 40 tiene una gran ventaja. Te permite seguir sumando semanas, aunque no seas empleado, te permite seguir sumando semanas y por el otro lado establecer tú el monto del ingreso, del sueldo que quieres tener, que sea considerado para tu pensión. Entonces es una chulada, pero va a salir muy cara. Pero bueno, es una Muy, muy alternativa cara. para esas personas que están a punto de llegar a esta edad de jubilación, quizá, que todavía están en esa ley 73. Eso solo aplica para personas en ley 73, ¿no? Esta modalidad 40. Es correcto. Ahora, ¿qué opciones hay para, por ejemplo, para personas de tu edad, ¿no? Personas que ya están prácticamente económicamente activas desde los 24, 25. Realmente lo recomendable es que empiecen a pensar en implementar un plan de retiro privado, Okay. ¿sí? ¿Por qué privado? Tiene una gran diferencia a realizar aportaciones a lo que son las AFORES. Si tú revisas, por ejemplo, algunos de tus estados de cuenta de AFORES, te vas a dar cuenta que en el 2019 más o menos hubo una minusvalía importantísima. Minusvalía es, en lugar de ganar sobre el saldo que ya teníamos en la Afore, nos quitaron lana por pérdida. Y sin entrar en mucho detalle, ¿qué representa esto? Las Afores invierten en proyectos del gobierno. De manera tal que, por ejemplo, una cancelación de un aeropuerto, ahí le metieron lana a las Afores. ¿Quiénes terminaron pagándola? Nosotros. Y es lana que perdimos. Y para que te des una idea, a mí me tocó ver en estados de cuenta de algunos asegurados de su Afore minusvalías de hasta 50,000 pesos en un año. 50,000 pesos a lo mejor mucha gente dice, es que es poquito. Es muy relativo. Si tú ves cuánto estás aportando, cuánto aportas tú como empleado de manera bimestral, cuánto aporta el gobierno y cuánto aporta la empresa a tu Afore de manera bimestral, te vas a dar cuenta que 50,000 pesos puede equivaler a 3 o 4 años de cotizaciones en tu Afore. Imagínate que yo te quito, literalmente te borro de tu estado de cuenta 4 años de jubilaciones, mi querido Charlie.
Sí, no, es complejo, ¿no? O sea, sí, soy, o sea, ya cuando lo pones en ese... Es una lana, ¿estás de acuerdo? Claro, Entonces, una de las grandes ventajas que tienen los planes privados de retiro es, primera, que no son de riesgo. Ese es lo primero. No tiene minusvalía. Y siempre van creciendo conforme inflación. Te permiten hacer aportaciones, pagar un monto establecido para que sea tu fondo de literalmente de retiro. Estás protegido, por ejemplo, para la gente que tiene hijos o que, por ejemplo, mantiene a sus papás todavía o que tienen cierto tipo de compromisos, el estar protegidos por un fallecimiento o una invalidez, por ejemplo. Mucha gente, tú lo decías, de repente la percepción que se tiene con respecto al seguro es de, pues, necesito morirme para que alguien cobre la lana. No es cierto. Ya ese esquema de seguros siguen existiendo, es el seguro puro de vida, pero ya no funcionan así. Ahora es, aporta lana, la tienes ahorrada y si en algún momento de la vida, porque depende del tipo de plan que la persona elija, ¿no? Hay de planes a mediano plazo o el PPR que es a largo plazo, que es retiro 65 años, que además te permiten pagarlos en 5, 10 años, ahorrar y dejar la lana ahí. Y en el momento que tú decidas lo retiras. O un PPR que te dice que puedes pagarlo durante 10 años o 15 años o hasta los 65 y a los 65 retiras tu lana y tienen además una chulada que es beneficios fiscales. Es decir, por ejemplo, un plan personal de retiro, prácticamente dependiendo la edad del contratante, de la persona que contrata el PPR, puede deducir hasta el 80% de lo que pagó de prima al año. ok. A ver, vamos allá, se pone interesante este tema, mi buen Marco. Estos PPRs entonces nos dices que hay diferentes alternativas. O sea, bueno, más bien no son diferentes alternativas. Depende el tiempo que tú decidas tener tu lana invertida ahí, ¿no? O sea, tú puedes tener, porque Depende, dices que hay planes a mediano plazo, o sea, esos no son PPRs. no son PPRs. Dependiendo, tú lo acabas de mencionar muy bien al inicio de la plática, depende mucho la necesidad de la persona. Ok. Si, por ejemplo, yo lo que decido es tener un plan que me permita ahorrar de manera segura, que me pague más que en el banco, ¿sí? Y para que te des una idea, yo tuve asegurados que durante la pandemia cobraron de rendimientos 14.32%. Bastante bueno. Ni CETES lo pagó, ¿eh? Claro, está bueno. O sea, al final de camino, puede ser un tipo de plan que te permita estar ahorrando lana, que te permite estar protegido, proteger a tus seres queridos, evidentemente, pero por el otro lado, si en algún momento ese proyecto es para ahorrar para el enganche de una casa, para algún proyecto muy en particular, lo puedes retirar a los 10, 15 O años. sea, el ¿Sí? mínimo para ahorrar en una compañía de seguros es 10 años. Hay hasta de 10 Hasta años. menor. ¿Sí? O Oye, sea, pero esto tiene un costo asociado, Marco. O sea, porque al final, a ver, ustedes venden un servicio. O sea, el que yo tenga mi dinero, o sea, digamos, poniendo un ejemplo muy burdo, pero que yo elija un plan en donde mi prima va a ser 10,000 pesos anuales. O sea, yo tengo que acumular uh -huh. 10,000 pesos en un año. De esos 10,000 pesos que yo aporto, o sea, ¿cuánto cobra la compañía de seguros? O sea, de esos 10,000, ¿cuánto me retiene por el servicio que me da? Prácticamente, y me voy a regresar un poquito al ejemplo de que yo te decía de la deducibilidad en un PPR, ¿no? Prácticamente el plan se divide en dos, vamos a decirlo, en dos fondos. Uno que es el plan de retiro, que te permite, por un lado, tener beneficio fiscal de poderlo deducir y que eso en tu declaración anual, y eso te permite una devolución por parte de impuestos, ¿sí? En la parte de ahorro. Por el otro lado, el otro 20% está para un plan que se llama de fallecimiento, ¿sí? Porque pues evidentemente lo maneja una aseguradora. Pero ¿qué hace? Al final del camino, si bien terminamos pagando el costo del seguro, por supuesto, y la administración, prácticamente te puedo dar el ejemplo de una persona, una chica a la cual hice un ejercicio hace un par de días, ¿no? Una chica de 32 años que contrató un PPR, mamá soltera, entonces me dice, oye, ¿sabes qué onda? Sí me interesa ir pensando en la parte de retiro, pero pues también me interesa, pues si algo me pasa,
dejarle algo a mi enano, ¿no? Porque, pues, ¿con quién se va a quedar? Si bien será bien recibido en casa de mis hermanos, seguramente la atención, si no hay dinero por medio, no va a ser la misma. Porque no es lo mismo, lo sabemos. Donde come uno, comen dos, sí, pero a lo mejor no en la misma cantidad ni en la misma calidad. Y eso complica las cosas, ¿no? Porque hay que sumar la educación, manutención, etcétera. Esta chica contrata su PPR y de entrada el plan que esta niña contrató le permitía estar asegurada, por ejemplo, por 950,000 pesos. El plan que ella tomó era estar haciendo aportaciones anuales por casi 40,000 pesos, que equivale a 3,280 pesos al mes. A lo largo de 15 años, ella prácticamente iba a ahorrar 790,000 pesos, ¿sí? Y a la edad de los 65 años, solamente de la recuperación del plan iba a recuperar 2 millones, 3 millones 022. Si bien hay un costo asociado, como tú puedes inferir, al final de camino está considerado dentro de la misma proyección de intereses y de rendimientos que paga. Y aparte Entonces, el esquema de devolución, ¿no? Que tú puedes solicitar bueno, en el caso de México, no sé en otros países, pero en México estos planes son deducibles de impuestos. es correcto, es deducible de impuestos. Entonces ahí te recibes ¿Sí? un... Claro, Tienen un tope que está determinado dentro de la parte de deducciones personales. Eso es importantísimo también, que toda aquella persona que es empleada, aquella persona que es emprendedor, se acerque con su contador y que vea qué es lo que puede deducir, ¿sí? Como empleados, por ejemplo, tenemos la parte de todas aquellas personas que tienen un bien inmueble que compraron mediante una hipoteca. Tú sabes que finalmente puedes deducir los intereses reales pagados. ¿Estás de acuerdo? Ese está dentro de las deducciones personales. Cuando se tienen hijos, tenemos tope, por ejemplo, en la parte de colegiatura, si es educación privada, ¿sí? Para primaria, para secundaria, todo eso tiene un tope. Para la parte de gastos médicos, los gastos médicos mayores se pueden hacer deducibles, ¿sí? Los gastos funerarios, los honorarios médicos por consultas, también son deducibles. Entonces, hay una serie de gastos que un empleado común y corriente, que una persona como emprendedora puede hacer deducibles. No solamente es un gran empresario, una gran empresa la que puede deducir, ¿no? Y dentro de ese paquete están precisamente los planes personales de retiro. ok. Vamos a entrar a que cuéntanos un poco más de estos esquemas, cómo operan. O sea, un plan, cuando tú contratas un plan, un PPR, y digamos esta chica a los 32 años, o sea, prácticamente tendría que mantener su plan por 33 años, ¿no? Para llegar a los Sí, es correcto. 65. Es correcto. Eh, tiene que hacer estas aportaciones y obviamente se va actualizando el monto, ¿no? Por la inflación y todo esto. Conforme O sea, inflación, año 1 pago correcto. 32,000, sí, pero en el año 20 quizás esos 40,000 se van a volver 80, güey, ¿no? O sea, no sé. Por supuesto. Por eso es importante realmente hacer un análisis sentados con la persona de cuánto es lo que puede ahorrar sin ahogarse Claro, porque, y pensando precisamente a futuro, ¿no? Y hoy día se recomienda, por ejemplo, y a mucha gente no le gustan los compromisos a largo plazo. Cosa curiosa, ¿no? Y digo cosa curiosa porque si bien pensamos en una casa o en un departamento, ¿cuánto tiempo nos amarra? menos 3, 30 años. 15, 30, 20 años. Depende, ¿no? Depende del... ¿Estás de acuerdo? Todo depende del tipo de plan, ¿no? Evidente. Y volvemos a lo mismo. Los PPRs son exactamente lo mismo, depende mucho del tipo de plan. Tú puedes pagar el compromiso de pago o de ahorro, puede ser desde 5 años, 10 años, 15. Evidentemente, a un mayor lapso de tiempo ahorrando, pues mayor va a ser la cantidad. Sin embargo, mi pregunta aquí sería, Charlie, ¿qué es mejor? ¿Pagar durante 10, 15 años un plan que te permita recibir una lana o no tener nada? No, claro, totalmente. Tú puedes modificar, o sea, tú ¿cómo haces como esos ajustes en este plan? O sea, ¿qué opciones tienes? Puedo decidir, oye, ¿sabes qué? O sea, sí quiero entrarle, pero a lo mejor después de 10 años mi situación cambia y ponle que cambies de trabajo, te independizas y entonces ya no tienes el flujo de dinero para estar pagando tu plan.
dices, o sea, no quiero retirar ese dinero, ahí quiero que se quede hasta mis 65, no tengo bronca, pero ya no puedo pagar. O si Claro. te amarras y tienes que pagarlo por todo el tiempo del plan, cómo se contrata esa póliza, qué opciones hay ahí, Marco. Era, los planes, en general, los planes de ahorro, incluyendo el PPR, tienen una chulada que se llama Fondo de Aportaciones Adicionales, ¿vale? Y eso permite que la persona esté recibiendo un buen nivel de rendimiento, mayor que el del banco, ¿sí? Y que ese dinero esté disponible, que se suena. ¿Sí? Es como si literalmente metieras tu lana a plazo fijo dentro de tu mismo plan. E imagina dos fondos. Uno que es tu plan, tu PPR, en el cual tú dices, bueno, yo le voy a meter 25 al año, 30 al año, ¿no? Y me comprometo a estar ahorrando durante 15 años. Pero por el otro lado, tú tienes una bolsa que se llaman aportaciones adicionales. Precisamente para prever ese tipo de situaciones, se recomienda mucho, nosotros le recomendamos a nuestros asegurados que en la medida de lo posible, sí, y entra la parte del análisis nuevamente. Si Carlos a mí me dice, oye, yo puedo ahorrar 50 al año, te voy a decir, Charlie, no le metas los 50 de un jalón a la prima, precisamente por lo que acabas de comentar, por si por algún momento, por alguna circunstancia de la vida, las cosas cambian, no te sientas apretado. Mi sugerencia es, mete 35 a lo mejor de prima, de pago de prima, que es la de rigor, que se va incrementando, y los otros 15 méteselos a tu fondo. De tal manera que en ese fondo no lo toques idealmente, a menos de que realmente lo necesites, pero que llegue un momento en el cual tengas el fondo suficiente para pagar las últimas 5 anualidades. Y que de ahí mismo se tome el plan. Que ya cada año ya no tengas que hacer esa aportación, sino que se vaya tomando. Ya te dio rendimientos, por un lado, y al mismo tiempo cubres tu prima de la póliza que tienes. Exactamente. Entonces, un plan, por ejemplo, que estaba contratado a 15 años, les hacemos un esquema de tal manera de que haciendo aportaciones adicionales vayan ahorrando en esa bolsa y que al año 10 digas tú, a ver, ¿cuánta lana tenemos en ese fondo de aportaciones adicionales que me permitan pagar las últimas 5 anualidades? Ok. Y te quitaste de problemas. O sea, opciones hay. El tema es realmente que te den la alternativa y que sea una persona que te escuche, ¿estás de Claro. acuerdo? Y que no te deje irte de bruces, Ok. ¿no? Ya hablamos un poquito ya nos estás compartiendo estas bondades de los planes, pero a ver, hablemos también de las cosas que a la gente le podría preocupar, ¿no? De las letras chiquitas, de lo que hay que Por tener cuidado, supuesto. obviamente. O sea, también pues te estás haciendo un compromiso de largo plazo. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si dejas de pagar? O sea, Ok, si de repente dices, oye, sabes que ya no puedo, o sea, no tengo para pagar mi prima, ¿qué hago? ok. Tienes dos opciones. La primera es pedir rescate de tu póliza y todo esto va a depender del tiempo que se haya pagado. Evidentemente, a mayor tiempo que se haya pagado la póliza, mayor va a ser la cantidad de rescate. ¿Sí? Aunque siempre la sugerencia es en la medida de lo posible, pues sí ver cómo no perder, cumplir con el tema del ahorro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si bien el SAT, y entramos al tema de beneficios fiscales, en un plan normalito que tú estés ahorrando o inclusive un PPR, tú puedes, si se demuestra que la persona tuvo al menos 5 años con el plan, salió de su cartera el dinero, ¿no? Por temas de trazabilidad. Prácticamente a los 60 recibiría su lana o podría pedir el rescate de la lana sin pago de impuestos, siempre y cuando no haya sido un PPR, porque en el caso del PPR, como ese sí tiene beneficio fiscal y haces el compromiso con el SAT y por eso te permite que sea deducible. El hecho de decir, el SAT te dice, ok, mete la factura, lo vamos a meter a parte de deducción, pero tu compromiso es no tocarlo hasta que llegues a los 65. Si llegases a tocarlo antes, evidentemente te va a descontar los impuestos que tenías que haber pagado. ¿Estás de acuerdo? Ok. Entonces,
Depende mucho, vuelvo a lo mismo, depende mucho el tipo de plan, depende mucho lo que contratemos y lo que es importantísimo. Siempre el acercarse con un agente que tenga cédula, que esté certificado, ¿no? Ok. Mucha gente no sabe que nosotros literalmente tenemos una cédula expedida por la Comisión Nacional Bancaria y de Ah, Valores, ¿no? tampoco sabía, fíjate. Sí, o sea, sí, 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 o sea, es importante tener en cuenta que un asesor debe tener Una una cédula. certificación. Oye, Marco, pero entonces me queda un poco la duda de este esquema. O sea, tú ya no puedes pagar, pero quieres dejar tu dinero. O sea, ¿se puede hacer eso para que no pagues impuestos? Pero la Sí, aseguradora por te cobra supuesto. algo o cómo funciona este. No, si por ejemplo, y volvemos al tema del rescate, hay dos maneras en las cuales tú puedes decir, bueno, me quedé en el año a la mitad del camino, ya no lo puedo pagar. Ujú. Tú puedes elegir pedir la lana de regreso con el consiguiente pago de impuestos y te regresan el remanente. O por la otra, el decir, me interesa, por ejemplo, mantenerme asegurado por un tema de invalidez o por un tema de fallecimiento, porque pues de ahí dependen mis hijos, depende mi esposa, tienes esa Ok. opción. Y dejas tu dinero como PPR. O sea, ¿se mantiene el mismo esquema o ya no se le llama PPR porque ya no estás aportando? No, se le llama, el plan se denomina Ok. PPR. El tema es qué es lo que va a pasar con el plan. Pero tu ¿Me explico? recurso ahí, Marco, sigue incrementando en rendimientos o más bien se va solamente va Sí, consumiendo por el pago que vas a hacer de esta póliza de seguro de vida. es correcto. De hecho, es que aplican las A dos, ver, cuéntanos porque al más. final de camino hay un fondo Ajá. que está generando rendimientos, ¿estás de Ok. acuerdo? Pero también tiene un costo inherente el seguro de manera anual. Ok. Entonces, conforme van pasando el tiempo, ese monto que va generando intereses va disminuyendo porque de ahí se descarga o se cobra, digamos, el seguro. Ok. Y al final resultaría positivo o negativo. O sea, cuando tú haces un análisis, o sea, digamos, de nuevo, vamos a usar el ejemplo que ya nos pusiste de la chica que va a estar 33 años. Año 10 dice, ya no puedo pagar, ya no, o sea, ese dinero que ya junté en 10 años lo quiero mantener porque pues quiero que siga generando rendimientos. Le quedarían 23 años. Si en 23 años deja esa misma lana, ¿le va a dar más rendimiento o tendría una pérdida por todo lo que implicaría el costo de la póliza en esos 23 años? Más allá que una pérdida es el hecho de que va a estar asegurada por X cantidad de tiempo Sí. pensando en su enano. Era lo que a ella le preocupaba. ¿Sí me Claro, es como explico? un costo oportunidad. O sea, al final sí, pero en términos, a lo mejor sí le va, o sea, sí va a recibir menos dinero, ¿no? Sí, exactamente. Que normalmente lo que se hace es que el seguro te dice, la lana que hay en fondo te alcanza para estar asegurado 10 años Ok, o 15 años. ok, ¿Sí? ya. Ok, o sea, al final cuando tú decides hacer esto, también tu asesor te va a decir este tipo de cuestiones. O sea, esta lana ya Por la supuesto. perdiste, pero si pasa algo, tienes este seguro. Por supuesto. Que al final de camino es poner las letras chiquitas, ¿no? O este tipo de situaciones sobre la mesa, de qué pasaría, ¿no? Sí, no, Por claro. eso es que Y lo traigo justo, Marco, porque alguna vez me pasó, o sea, cuando era más joven, yo decidí entrarle a un plan de estos, pero pues, sin la conciencia, sin la información, quizá yo dije, ah, pues sí, y de repente se me hizo pesado. La verdad es que dije, ya no puedo, y dije, mejor voy a retirar mi dinero. Y entonces decidí ya dejar de pagar, retirar mi dinero, y evidentemente ahí yo perdí. O sea, lo que me regresaron ujú, fue muy poquito, y dije, bueno, en ese momento para mí era, pues pierdo esto, pero ya no me estoy ahogando con mis gastos mensuales. claro. Eh, y después de unos años reflexioné y dije, puta, qué pendejo, porque imagínate si eso lo hubiera mantenido esos más de 10 años, la cantidad que ya tendría ahorrada en este momento, ¿no? Sí, por supuesto. Pero pues, no era tan consciente y no tenía como toda esta información a la mano y a veces como que te pierdes en esas decisiones, pero también es importante, creo que la gente pues sepa de estos riesgos. Al final, pues una compañía de seguros juega con los riesgos, ¿no? Y administra el riesgo. Es una administradora de riesgos, efectivamente. Ahora, lo que es bien importante, y fíjate, que ahí no habíamos tocado el tema, pero en algún momento de la vida también pasó. Yo también tomé todavía como empleado, a mis 30 años.
O sea, hace ya un rato. Tomé un plan de retiro. Y a los 5 años viene el recorte de la compañía donde yo estaba y evidentemente la prioridad, tontamente, fue disponer el recurso de la liquidación, pues para ver los gastos más inmediatos, ¿no? Que además, digo, es muy circunstancial y entendible, ¿no? En ese momento dice uno, a ver, pues que tengo que pagar, ¿no? Tas. Lo último que me preocupó, porque yo no lo veía como prioridad, era mi fondo de retiro. Entonces terminé perdiéndolo. Algo grave y que es bien importante que la gente haga es, en ese tipo de situaciones siempre acércate con tu agente. Pregúntale, ¿qué opciones tengo? En el momento, en ese entonces, la chica porque fue una chica con la que yo contraté, pues ni sus luces, ¿no? A mí me la presentaron, me vendió y en la vida la volví a ver, ¿no? Es más, yo nunca recibí un estado de cuenta, para acabar pronto. Entonces se vuelve un problema porque compramos algo que a lo mejor en el momento nos puede resultar atractivo y sin embargo no conocemos a la persona, no sabemos dónde localizarla, no tenemos mayor idea de lo que va a pasar. Y si a eso le sumamos que viene una liquidación, un momento frustrante o complicado, evidentemente el plan de retiro no nos interesa para nada, ¿estás de acuerdo? Pero además la otra, y digo tontamente, debí de haberlo conservado porque yo sin chamba, con 2 hijos, si algo me pasa o me hubiera pasado en ese momento, el único rescate para ellos hubiera sido ese plan. Porque estaba yo asegurado de vida. O sea, fíjate lo que es, ¿no? De repente, no ponderar, ¿estás de Sí, claro, acuerdo? claro. Y si yo lo hubiera hecho el esfuerzo, porque además, porque así pasa, a los 3 meses me coloqué, pero pregúntame si lo pagué. Ya no lo pagué. No fue una prioridad en el momento. Entonces, dejé de pagarlo y evidentemente la lana la perdí, ¿no? Si a mí en ese momento me hubieran dicho, puedes, aunque hayas dejado de pagar el plan, lo puedes rescatar y seguirlo pagando, lo hubiera yo continuado pagando. Y sí se puede. Y no estaría yo pagando un plan de retiro ahorita, pensando en mi modalidad 40, cuando lo pude haber terminado hace 15 años atrás, o hace 10 años atrás. Claro. O sea, los planes también podrías recuperarlos, o sea, es otra alternativa. ¿Tienen seguro de Es desempleo, por una ejemplo? alternativa. Sí, o sea, siempre hay maneras de hacer las cosas, ¿no? Siempre, el tema es Ok, acercarse y de plantearlo con tu agente. ok. Puedes, en un plan que tú contratas, o sea, te comprometes a una cantidad fija, puedes incrementar o puedes reducir. ¿También aplican estas modalidades o no? Aplican ambas. Se puede, en caso necesario, se puede aplicar un ajuste a la Ok. baja. No se permite que sea hacia arriba, que aportes más, pero pues no tienes tema, porque eso lo puedes hacer en la parte de aportaciones adicionales. ¿Sí me explicó? Oye, gordo. Si de repente te va muy bien en algún momento de la vida y tú dijiste cuando tomaste el plan, voy a ahorrar 30,000 pesos al año. Y de repente dices tú, a ver, pues yo le podría estar metiendo 50, pues tengo 2 opciones, me agarro otro o esa diferencia se la meto a las aportaciones adicionales y termino de pagar más pronto ¿estás de acuerdo? O sea, mecanismos hay, Charlie, mecanismos hay. El tema es realmente, vuelvo a lo mismo, acercarse con tu agente y realmente que lo platiques con él, Ok, ¿no? Y que te dé alternativas. claro. Pero en el esquema, por ejemplo, el inversa, donde dices, estoy en una situación muy buena, voy a tener un plan donde voy a aportar 100,000 pesos al año con esas actualizaciones que hemos hablado de la inflación, bla, bla, bla. De repente, año 5 ya no son 100,000, ya tendría que ser 150, ya no me alcanza. Ahí puedes ajustarlo y decir, sabes que ya no, o sea, bájamelo para que Puede, sean 100 de nuevo, 80. claro que todo se Sí puede se ajustar, puede. claro que sí. O sea, no es como que te Y comprometas a decir, puta, es que tengo que esto y por toda la vida. O sea, porque son de eso, a lo mejor de esas preocupaciones que la gente puede llegar a tener, decir, híjole, o sea, sí me meto en un compromiso hoy, pero quién sabe mañana y qué estas circunstancias, y entonces caemos en este riesgo de que si ya no lo puedo pagar, lo voy a perder, y entonces todo ese por dinero, supuesto, pues ya prácticamente se fue al caño, ya ¿no? fue, ¿no? Entonces, o Claro. sea, pensemos en esa lógica que mucha gente tiene ese miedo, ¿no? De una compañía de seguros de, pues a lo mejor, pues está cuidando su lana y no la mía, ¿no? No, por supuesto. Mira, de hecho, te voy a poner
voy a trasladar esto a una situación que seguramente lo has escuchado por ahí y el auditorio lo ha escuchado de manera frecuente, que es el incremento tan importante en el caso de los seguros de gastos médicos individuales. Y últimamente, yo he tenido 4 o 5 personas que se pasaron con nosotros por 2 cosas. Uno, por recomendación de algún otro asegurado, y que cuando llegaron conmigo, porque eran amigos míos, me decían, oye, ¿sabes qué onda? Estoy pagando un dineral del seguro de gastos médicos, ¿qué puedo hacer para reducirlo? Y al final buscamos, sin afectar la póliza, digo, hay que revisar una serie de cosas, no nada más es agarrar y nunca es cambiar la póliza, nunca es cancelo esta y me jalo la otra, no, y menos si hay temas abiertos de salud, porque eso ya es meterse en complicaciones, ¿no? O sea, hay que manejarlo con mucha pinza. Pero hay, en las compañías de seguros se puede hacer cambio de plan y que te permita bajar el costo del seguro de gastos médicos y que lo puedas mantener. El problema es que si el mismo agente no se preocupa por decírtelo, pues está cañón, ¿no? Sí, justo, creo que es clave, ¿no? Tener un buen asesor ahí para este tipo de temas, porque pues sí, o sea, son muchas letras chiquitas a veces que también vienen, ¿no? De asociados o beneficios que a veces no conoces, ¿no? Que te Por pierdes. supuesto, por supuesto, y al final del camino, digo, no nos vamos tan lejos, Charlie. Hace algunos años tú te acordarás cuando contratábamos un seguro de auto, nos entregaban el librito, Ujú. ¿no? Que eran las condiciones generales. ¿Quién caramba se ponía a leer un librito de 100 hojas, Sí, ¿no? no, Nadie, nadie lo pelaba, ¿no? Y literal, o sea, en las condiciones generales de la póliza viene todo. Y eso aplica para el seguro de gastos médicos, aplica para el seguro de vida, para el de patrimoniales, de casa, departamentos, etcétera, ¿no? Todo viene ahí. no, pues sí, sí, eso es buenísimo. Y hay que darle un ojo y pues también el asesor para eso está, ¿no? Para que te explique a detalle cada una de estas No, cláusulas que a veces, claro. pues sí, no, uno no tiene como esa curiosidad también de indagar más. Y creo que también hay que dar como esa oportunidad también pues sí, creo que es hoy como lo estamos viendo es algo relevante y la gente que es más joven pues debería empezar ya, ¿no? A tener como estas opciones. Ya nos hablaste de pues un poquito de los beneficios que obtendrías al tener un plan. Ya vimos que hay como diferentes opciones. O sea, ¿cuál es el esquema mínimo? O sea, ¿cuánto te cuesta hoy en 2025 el plan más barato? O sea, ¿cuánto tendrías que ahorrar anual para que una compañía te permita abrir un plan personal de retiro? En plan personal, mira, tiene mucho que ver la edad. Un chamaco de 25 años con 20,000 pesos al año puede contratar un plan. Evidentemente, pues porque el riesgo de que algo le pase es mucho menor que si yo lo quiero contratar a mis 50 y tantos, ¿no? ¿Sí me Es una persona de explico? más de 40, ¿cuál es lo mínimo que tendría que aportar anualmente? Mira, el promedio de una persona de O 40 entre 30 y años 40. anda más o menos, sí, anda más o menos en unos 35, más o menos 40,000 O sea, pesos eso es lo mínimo al que te año, tendrías que al año. comprometer. Ok. ¿Mm? Al año. Digo, habrá que ver, eso sí, ojo, tiene que ver mucho si la persona fuma, su estado general de salud, evidentemente, porque son factores que van sumando, ¿no? O dando beneficio en términos de costo de prima. Pero si una persona no fuma, está en buen índice de masa corporal, no tiene ningún padecimiento importante, normalmente una persona así pasa sin mayor tema y te puedo decir, tengo asegurados de 38, 40 años, están pagando primas de 35 al año. Pero eso estamos hablando del plan personal para un PPR. El Ok. PPR, 35,000 pesos es lo menos que alguien que nos escucha por ahí podría hacerlo. Una persona de 50, entonces, ¿se recomienda? O sea, a ese punto. ¿qué pasa con las personas que ya son más grandes, que no tomaron esta precaución de hacerlo más jóvenes? ¿Se recomienda, no se recomienda? ¿Qué les dirías? Mira, hay otro tipo de instrumentos que si bien están manejados por la aseguradora y que creo que la preguntaba por ahí, en términos de no tuve la previsión, no tuve un capital ahorrado, entonces, ¿qué puedo hacer sin tenerle que pagar tanto a la aseguradora por el riesgo, ¿no? Por el seguro de vida. Hay planes que te permiten
inclusive invertir en bolsa americana, en bolsa mexicana, en UDIs, en pesos, etcétera. O sea, con portafolios de inversión que te permiten tener un buen rendimiento y igual tú te comprometes a estar ahorrando cierta cantidad al año durante 10 años y al final te da el monto con tu rendimiento. Sí, o sea, hay otras alternativas. Hay otras alternativas. O sea, y el seguro que pagas, Charlie, o sea, finalmente porque viene un seguro de vida inherente, el monto del seguro, la suma asegurada son 15,000 pesos. O sea, es nada. ¿Sí me explico? O sea, me refiero a lo que pagaría la aseguradora por el fallecimiento de esa persona, 15,000 pesos. O sea, toda la lana se está yendo a inversión. O sea, sí es un plan específicamente de inversión. Y en el sí, y en los PPRs también tú puedes jugar con eso, decir, ya es que yo no quiero no quiero que me asegures, yo quiero que toda mi lana se vaya hacia mi plan de retiro. En el PPR, no. si está manejado, depende de la aseguradora, también te voy a decir. Hay aseguradoras que manejan la parte de la protección de manera importante o como parte del paquete, y hay otras que no. Okay. ¿Sí? Que te dicen, ok, yo te voy a asegurar por el monto que quieres ahorrar. Y si, por ejemplo, tu objetivo era 1,000,000 y a la mitad del camino ya llevas 500 ahorrado y el asegurado fallece, pues yo le pongo tomo 500,000 pesos que ya llevabas ahorrado y yo le pongo 500,000 pesos más para entregar 1,000,000. ¿Me explico? Es un riesgo compartido, vamos a decir. Ok. O sea, al final... Como puedes ver, es muy variable. Sí, esto. O sea, porque de nuevo, a veces me genera como estas dudas de cómo es que se maneja, ¿no? O sea, el entendimiento de cuál es el valor asociado, porque al final, como lo ve la aseguradora, es un plan de protección. O sea, al final tú aseguras un monto mínimo que te van a dar cuando llegues a determinada edad. Así es como lo veríamos. O sea, cuando tú lo contratas, no es como de, oye, yo voy a ahorrar de estos 32,000 pesos, sino más bien es, voy a hacer un ahorro. Si yo tengo 40 años, a mis 65, quiero ahorrar, pones un monto, 3, 5 millones. Así es. Es correcto. O sea, es correcto. O sea, tú puedes poner el monto como un ahorro estimado o propuesto, ¿no? O con relación a la suma asegurada, por ejemplo. Ok. Y al final, en estos esquemas, a diferencia de la Afore, o sea, una vez que llegas a tus 65 años, tú le dices a la aseguradora, ¿sabes qué? Ya llegué a mis 65 y esa lana te la regresan 100%. Es correcto. De hecho, como precisamente, por ejemplo, retomando otra vez el tema del plan personal de retiro, tiene el tema del beneficio fiscal. Si una persona hoy día, Charlie, salió de sus fondos el pago del PPR, llegó a los 65 años, ya dedujo X cantidad de años parte de la prima, ¿estás de acuerdo? Y eso ya le generó devolución inmediata, finalmente, ¿no? En ese año fiscal. Llega a los 65 años y hoy día el tope, por ejemplo, sin pago de impuestos es de 3 millones, ahorita te voy a decir, el tope es de 3 millones, en la parte de sin ser deducible son 3 millones, ahorita te voy a decir, un segundito, para el 2025, el tope son 3,700,000 que tú recibirías sin pago de impuestos. Así tú hayas ahorrado 500,000 y tengas 2,5 millones de rendimiento, tú no pagas un peso. Si no excedes los 91 anuales. Ok. Bueno, eso también es interesante, ¿no? ¿Otra vez podrías repetir ese concepto? ¿Cómo fue? En los planes personales de retiro, a la fecha de vencimiento, a la edad de vencimiento, que son 65 años, están exentos de impuestos a la ley como está hoy día hasta 90 UMAS anuales. Ok. El excedente, es decir, si hoy día son 3,700,000 y tu plan se venció con 4 millones, vas a pagar impuestos sobre esa diferencia, 300,000 pesos nada más. Ok. Mira. Lo demás va sin impuestos. Y eso te lo retiene igual la aseguradora directo, ¿no? Antes de entregarte. Sí, es una retención directa, sí, claro.
Cuando se hace el pago del plan, en ese momento hace la retención de impuestos. No, qué interesante. La verdad es que sí, son temas muy eh, como finos que de repente, pues sí, cuando te metes al detalle, surgen un montón de dudas, ¿no? ¿Qué otra cosa consideras relevante que la gente conozca sobre estos planes, Marco? Que a lo mejor no hemos platicado. Mira, lo más relevante al final de camino es eh, ¿para qué lo quieres hacer? ¿Cómo te quieres ver? ¿No? O sea, realmente vivir aprovechar de alguna manera la parte productiva cuando somos jóvenes, porque lo que sí es una realidad es que desperdiciamos mucha lana en cosas que no necesitamos para aparentar a gente que ni, que ni siquiera le importamos, ¿no? Eso es algo bien común. Y sin realmente sacrificarnos mucho, podemos hacer realmente algunos ajustes en nuestro estilo de vida que nos permita ir pensando en qué va a pasar con nosotros, ¿no? Con el viejito que llevamos dentro. Porque el problema es, hubo alguien que me decía, bueno, pues es que si me muero, pues alguien va a cobrar la lana. Digo, el problema no es quién cobre la lana, ¿no? Por un fallecimiento. Digo, porque nadie nos vamos a llevar nada cuando, colguemos los tenis, ¿no? Nadie. El problema es, si tienes hijos, ¿cómo los vas a dejar? ¿Cómo te gustaría dejarlos? Poca gente, digo, y tú lo puedes ver en el centro comercial, Charlie. ¿Cuánta gente que vende planes de previsión final, realmente la gente les pone atención? Nadie, ¿eh? El mexicano dice que se burla mucho que se mofa de la muerte. Y es el primero que le saca la vuelta a un vendedor de previsión final. Y cuando la gente se acerca, cuando un vendedor de previsión final se acerca, normalmente lo dice, no me eches la sal, ¿no? Si yo no me quiero morir. No, pero a ver, no es que te quieras morir o no, es que eso va a pasar. El punto es qué impacto queremos dejar a nuestra familia, ¿no? Lamentablemente, con el tema de COVID, creo que muchos pasamos por ahí, gente cercana que falleció, y yo tengo un caso muy particular de un chavo, 35 años, no fumaba, no tomaba, un toro, no haciendo ejercicio. Y al final de camino falleció de COVID. 3 días hospitalizado y falleció de COVID. Un chiquillo de 12, un chiquillo de 10 y un chiquillo de 7. Y la señora sin trabajar. Sí, son temas. Entonces, ok, entonces, sí me explico cómo de repente le damos prioridad a muchas cosas y sin embargo a lo que tenemos cerca, realmente no lo cuidamos quizás como deberíamos. Claro, claro. Porque a esa familia le cambió la vida 360 grados. 180 grados, Sí, ¿no? claro. Le cambió la vida a 180 grados. Pues sí. O sea, al final sí los dejó protegidos, ¿no? O sea, es una diferencia entre tenerlo y ¿no? La diferencia en no tenerlo, ¿no? O sea, sí, en este caso o sea, fue una persona cercana y no era asegurado, ¿eh? No No estaba estaba asegurado. asegurado. No estaba asegurado. O sea, por eso fue en su momento el impacto con la gente cercana, porque, o sea, ¿cómo es posible que si en el trabajo le estaba yendo bien, si estaba joven, en la peor de las circunstancias se fue, ¿no? Claro. Sí, no Y no estaba prevés este tipo asegurado. de situaciones, ¿no? O sea, uno piensa que justo, ¿no? Por la edad, a veces piensas que no va a pasar nada, pero pues de nuevo es mejor tener algo de qué agarrarte si sucede. O sea, siempre yo digo que los seguros son para no usarlos, porque al final, pues eso indica que vas todo bien, ¿no? Pero si algo sucede, pues estar prevenido. Y sobre todo estos planes, o sea, estos PPRs y demás, o sea, al final creo que también es ver justo hacer como ese ejercicio de futuro, de decir, ok, ¿cuáles serían las cosas mínimas? O tú decías, ¿cómo adapto yo mi estilo de vida a ese momento? O sea, a lo mejor vas a bajarlo. Evidentemente, pues, con la edad, pues uno empieza a tener menor Ya necesidad, no es ¿no? lo O sea, mismo. claro, ya no tienes la misma Ah, necesidad, ya no viajas tanto, ya no sales, qué sé yo. Pero al final sí tener como unos básicos que deberías de tener, alimentación, vivienda, o sea, cosas que a lo mejor para ti sí son clave y a lo mejor hacer este ejercicio te permite tener como, ok, ¿cuánto tendría yo que recibir cuando tenga yo 65 años?
pensando que probablemente vivamos por lo menos, de acuerdo a las estadísticas actuales, a lo mejor unos 15 años más, ¿no? De hecho, se estima que precisamente para una expectativa de vida hoy día para una persona de 65 es que viva al menos entre 15 y 18 años más. ¿Qué va a pasar en esos 15 años, no? Claro, O sea, sin ingreso. O con qué tipo, haciendo qué, con qué tipo de ingreso, ¿no? exacto. Vuelvo a lo que te comentaba. El problema no es morirse en el intento. El problema es llegar y no haber hecho nada. Sí, tal cual, ¿no? O sea, eso es lo más grave, ¿no? Llegar y no haber hecho nada. Porque entonces sí, literalmente llegamos con una mano adelante y otra atrás. Ok. Entonces, como cierre final, Marco, dirías, personas que están, que antes de los 45 todavía podrían entrar a un PPR o cuál es la edad. Sí, sí, por supuesto. O sea, habría que revisar el caso particular de cada persona, de acuerdo a su circunstancia de vida, a lo que te platicaba, si tiene algún tipo de interés por su pareja, familia, ¿no? Porque hoy día, por ejemplo, hay muchos chavos de tu edad que ya ven por sus papás, ¿estás de acuerdo? Claro, Entonces, creo que hay que ver la circunstancia de vida de esa persona y con base en ello poder diseñar lo que más te ajuste. claro, personas. Pero sí, lo ideal, tú lo dijiste, es el mejor momento fue ayer, ¿no? Ujú. El segundo es hoy. Sí, claro, sí, acercarse con un asesor especializado. Marco es uno de ellos, entonces igual y te pueden contactar. Eh, no sé, Marco, antes de que nos despidamos, ¿algún mensaje final, algo que consideres importante o algo que les pueda recomendar a la gente? Ya nos diste un montón de tips. Quizás un mensaje final. El mensaje es, finalmente, abrámonos a las posibilidades y abrámonos a escuchar y romper de alguna manera esquemas. Preocupémonos no solamente por el mañana, Claro. ¿no? También por el día de hoy, tú lo dijiste, una situación nos puede cambiar la vida, ¿no? Un accidente. O sea, hoy día como está la ciudad, el hecho de no estar bien asegurado en el carro, por ejemplo, ¿qué pasa si atropellamos a alguien Ujú. y fallece, ¿no? Es un broncononón, o sea, tremendo, ¿no? Entonces, no quitemos, no pensemos que la parte de prevención debe de ser nada más para el carro, no. Cuidémonos nosotros como personas, Ok, porque nosotros somos los que generamos la lana. sí, sí, de acuerdo. Totalmente, amigo. Pues sí. Hoy hablamos sobre Top PPR, pero cuéntanos qué otros seguros manejas tú. O sea, danos todo tu portafolio de opciones. Ok. Digo, por el tipo de cédula, en el despacho manejamos evidentemente la parte patrimonial, que es departamentos, que es negocio, que es el tema de autos, motos, ¿sí? La parte de seguro de gastos médicos, tanto mayores como indemnizatorios también, que ese es otro tipo de producto que a lo mejor no se le ha hecho mucho ruido, pero que para una persona que a lo mejor ya no tiene la capacidad o no puede pagar un seguro de gastos médicos mayores, puede ser una buena alternativa en términos de recibir una suma asegurada por alguna enfermedad Mm, descrita, porque son algunas enfermedades, por ejemplo el cáncer, que en caso de padecer cáncer, ya sea que te atiendas en privado o en gobierno, la aseguradora te paga una X cantidad. O mm, sea, existe hasta eso, ok. digamos. Y nada más que no se les hace mucho ruido, ¿no? Sí, claro, claro. Sí, porque también con este tema de los seguros de gastos médicos, pues han bajado, ¿no? Los montos asegurados. Antes era ilimitados, ya no hay planes ilimitados, ¿no? También. No, ya no. De hecho, precisamente por eso es que estas personas que yo te comentaba hace rato, que se acercaron precisamente para bajar el monto de su prima, eran de esos planes que eran ilimitados. Obviamente costaban, las primas ya eran impagables, te puedo decir. Entonces lo que se hizo fue ajustar a algún plan que permitiera, respetando antigüedad, respetando preexistencias, para que no hubiera mayor tema y sin siniestros abiertos, que es importante, y en la misma compañía. Además, es importante decirlo. No puedes migrarte a otra si tú ya traes temas porque la otra aseguradora no te va a pagar por lo que ya traías o por lo que otra compañía te estaban pagando. Eso pasa mucho, por ejemplo, con un producto que es para empleados, que es la conexión de seguro de gastos médicos, ¿no? Como muchos empleados no le hacen caso. Y la verdad es que
es una chulada porque cuando uno sale de trabajar y tienes la conexión, en el momento que no tienes protección alguna, porque en el momento que salimos de trabajar, ni seguro social tenemos. ¿Estás de acuerdo? O sea, todo pasa, nos quedamos sin chamba y hasta sin seguro social. Esa puede ser un mecanismo en el cual conserves tu antigüedad, el seguro te siga pagando, si ya traías algún siniestro, te lo siga pagando, porque esa póliza es tuya, se convierte en individual, esa la pagas tú y prácticamente conservas la antigüedad, ¿no? Entonces, la verdad es, y salen muy baratas, para los empleados salen muy baratas. Sí, justo yo tengo Pero una, estoy hablando de pólizas que como sean, 6,000 pesos, ¿no? depende de la edad, pero por medio andan entre 4 o 6 mil Sí. pesos al año, al año. Pero realmente, aquel que es empleado y no ha pensado en una póliza de ese tipo, realmente considera. Esa es como clave, porque justo yo tenía esa misma creencia que pues ya tienes un seguro de gastos médicos de la empresa y no pasa nada y cambias y tienes todo, o sea, pero no, porque al final pierdes tus beneficios cuando cambias de trabajo, ¿no? Cuando, Es que ahí entran los tips, y esto vamos a pasarlo como tips para tus radioescuchas. Lo primero, cuando vamos a cambiar de empleo, y ya tenemos la claridad, digamos, o que nos dicen, ¿saben qué? Gracias por trabajar con nosotros, pero ya no vas a seguir laborando, es pedir la carta de antigüedad del seguro de gastos médicos. Si no tienes un seguro, una póliza propia, ¿sí? Que sea de conexión, pide tu carta de antigüedad del seguro de gastos médicos. Esa carta te va a permitir dos cosas. Dentro de un lapso, poder contratar una póliza de seguro de gastos médicos que de alguna manera te reconozcan la antigüedad que traías con esa póliza. Y el día de mañana, si te contratas, también te reconozcan dentro de un lapso, te reconozcan esa misma antigüedad. Si, por ejemplo, tú sales de una empresa porque te estás yendo por una mejora, esa cartita te va a ayudar a que en la siguiente compañía te reconozcan la antigüedad que ya traías en la otra empresa. Ok. Sí, son tips importantes. Tenemos que hacer un capítulo 2, mi queridísimo Marco, para que nos hables de otros productos, que la verdad es que sí es bien interesante cuando te empiezas a meter a esto, porque hay un montón de alternativas, muchas opciones disponibles que de nuevo a veces no tenemos esta apertura de escuchar como todo ese detalle, porque a veces suena complejo. La verdad es que a veces sí es complejo, pero Pues ya es que cuando... no está relacionada, la gente no está Sí, relacionada con el tema, claro, ¿no? claro. Es normal, ¿no? Pero ya cuando lo empiezas a entender, a familiarizarte, creo que es muy, muy, muy interesante todas las posibilidades que puedes tener y, pues bueno, minimizar justamente todos esos riesgos que pudieran existir, Por ¿no? supuesto. Pues Marco, de verdad no me resta más que despedirte con un aplauso de nuestra audiencia. Y pues Muchas antes de que nos gracias. vayamos, también dinos tus redes, tus contactos para que la gente que nos escucha, si está interesado en alguna asesoría o contratar algún servicio, te pueda contactar. Claro. En Instagram, por ejemplo, nos pueden encontrar como Seguros Mars, así Seguros Mars. Y en la parte de Facebook igual, Seguros Mars. Y el teléfono es 55 3455 6646 o vía correo que es segurosmars@gmail.com. Perfecto. Pues muy bien, ahí vamos a poner los contactos para que la gente pueda escribirte, pueda llamarte. Y pues bueno, amigos, si les gusta este capítulo, ya saben, denle like, compártanlo. Esa es información que seguramente le va a ayudar a más de uno de sus contactos. Envíenselo. Y pues nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de Hablando Sin Filtro. Marco, muchas gracias. Claro. La vida no siempre es como nos la han contado. Atrévete a cuestionar tus creencias. Hablando sin filtro. Podcast.